El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer indicadores en la jornada de ayer. Indicadores del primer trimestre del año, es decir, enero, febrero y marzo, con una caída en el Producto Bruto Interno de más de 5 puntos, 5,4% para ser más precisos, y una desocupación en el país que alcanza el 10,4% de la población económicamente activa. Pablo Salvador es economista, especialista en esta materia y está en contacto con nosotros. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Un Cuando gusto. hablamos de enero, febrero y marzo, hablamos del arrastre del año anterior, no estamos hablando del impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Exactamente, solo podemos hablar de 10 días o medio mes, para ser un poco más general, de pandemia, que fue la segunda quincena de marzo, pero como vos bien marcás, estos indicadores son bastante malos y esto muestra que la economía ya venía bastante golpeada antes de la pandemia, lo que significa que tenemos que preocuparnos con los resultados que vayan a mostrar las estadísticas oficiales de este trimestre que está finalizando, en este segundo trimestre y el siguiente. Claro, el año pasado tuvimos más de 50% de inflación y una recesión que afectó a prácticamente todos los sectores. Exactamente, mira, si vos mirás la inflación promedio de este primer trimestre de manera interanual fue 50% y los salarios no acompañaron esa evolución de los precios, con lo cual más personas se vieron obligadas a salir a buscar trabajo al mercado laboral. Una particularidad, en el caso de Mendoza hubo más gente buscando, parte encontró trabajo porque aumentó la tasa de empleo, algo que no ocurrió a nivel nacional, pero aumentó la tasa de desempleo y al contrario de la Nación, ¿no? En Nación la tasa de desempleo se mantuvo más o menos estable, bajó apenas, subió apenas unas décimas, en Mendoza subió algo más, pero como te comentaba, ¿no? Hubo esta doble vía, hubo más gente que encontró y gente que no encontró, pero lamentablemente a nivel país ya estamos hablando de 10,4%, 10 aglomerados de los 31 que releva el INDEC tuvieron tasas de desempleo superiores al 10% y apenas en 10 aglomerados bajó la tasa de desempleo si yo comparo con el primer trimestre del año pasado. En el resto de aglomerados subió. Y ahora este fenómeno que se da en Mendoza, ¿en qué sector fundamentalmente es donde se consiguió más trabajo? ¿O donde se Esto está consiguió? relacionado mucho. Sí, recordemos que estamos hablando de temporada alta de turismo, Ah, entonces claro. seguramente todo lo que está asociado al turismo fue lo que siguió generando empleo, pero lamentablemente los sectores o la industria, por ejemplo, el comercio y el tema de la construcción, aquellos sectores que emplean mucha mano de obra, fueron los más golpeados en este primer trimestre, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y estos fueron los sectores que seguramente destruyeron trabajo. Digo seguramente porque no está el dato todavía para Mendoza. Sí a nivel país está ese dato de que ya se conoce. Claro, nosotros tenemos primeros días de marzo, vendimia, y hay mucho movimiento, llegaron muchos turistas, y hay diversos sectores ligados a eso, desde la gastronomía, la hotelería, los servicios, incluso el transporte, que requieren más personal. Pero también marcabas, esta medición se hace hasta el mes de marzo. Tenemos solo 10 Sí, días del aislamiento obligatorio. Una vez que sí. empecemos a medir lo que ocurrió abril, mayo y junio, algunos dicen que podemos hablar de una caída del PBI de 10 puntos. Es muy difícil poner un porcentaje o aventurar un porcentaje en la situación actual porque la cuarentena sigue, no sabemos hasta cuándo va a seguir. Sí sabemos que en abril estuvo el 100% de la economía paralizada. La industria automotriz, por ejemplo, fabricó 0 vehículos y así como muchas otras industrias, solo para poner un ejemplo. En Sí. mayo en Mendoza empezaron a abrirse algunas actividades y en junio también. Lo que sí podemos esperar son números muy malos en cuanto al desempeño de la actividad económica de este segundo trimestre y el desempeño del mercado laboral, que sobre todo el desempeño del mercado laboral lo vamos a ver reflejado no solamente en las cifras de este trimestre que estamos transitando, sino el siguiente. Lo único bueno, diría yo, es que afortunadamente este trimestre ya está terminando, pero es muy importante que el gobierno salga a anunciar pronto un plan económico. Si bien no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena, por lo menos que diga el gobierno, una vez que termine esta cuarentena, cómo va a seguir la economía, cuál va a ser el plan. Eso va a ayudar un poco a que la recesión no sea tan profunda. Para la pospandemia hay algunos que hasta auguran un escenario aún más crítico, porque dicen el mes de abril y mayo se debió sostener con emisión monetaria de parte del gobierno nacional y esa emisión monetaria después se termina trasladando a inflación de manera directa, dicen algunos especialistas. Uno desde la calle eso no lo puede llegar a advertir, pero ya están adelantando esta situación. Es así, por eso te comento lo del plan económico, es fundamental para generar expectativas favorables. ¿Por qué? Porque como vos bien decís, el Banco Central está emitiendo mucho dinero, muchos pesos, está fabricando, imprimiendo muchos pesos y los está sacando. Parte de esos pesos los saca del mercado a través de las LELIC, las famosas LELIC, y los pases, que son todas operaciones con las entidades financieras.
Hoy hay varios motivos que hacen que la inflación esté controlada y por eso está en el 1,3, el 1,5 a nivel nacional y no se ve reflejado esto en los precios. Pero una vez que termine la cuarentena, si no hay un plan económico, lamentablemente estos pesos que están se van a volcar a los precios y puede haber una aceleración de la inflación. Más allá de que haya restricciones a la compra de divisas extranjeras. Sí, porque eso es solamente un punto. Vos fíjate que hoy, ¿por qué tenemos una inflación, digo, entre paréntesis, o entre comillas, controlada? Porque tenés controles de precios, tenés los precios de los combustibles congelados, el dólar oficial casi planchado. Vos tenés también medidas que está usando el gobierno para contener el tipo de cambio, entonces el contado con liquidación y el dólar bolsa, y todo eso hace que genere menos presión sobre los precios. Ahora, cuando vos empieces a destapar estos agujeros, lamentablemente, si no tenés un plan económico, todo se va a volcar a los precios y se va a acelerar la inflación. Sin embargo, hay sectores, Pablo, que han mostrado ya recuperación en estos últimos días. Por ejemplo, marcábamos el sector automotriz, que durante abril no fabricó, hubo casi que cero patentamientos, prácticamente nada, pero a partir de que volvieron a la actividad, la gente ha salido a comprar y dicen que hoy no tienen stock de vehículos porque comparado con el dólar blue, mucha gente ha salido a cambiar los dólares que tenía para comprar vehículos y a partir de allí la situación se ha mejorado e incluso los ha sorprendido. Las motos, por ejemplo, están por lanzar un plan motos para todos o motos a precios baratos con financiación y hay otros sectores que también están viendo que están teniendo cierta recuperación. ¿Es el aliciente que te da el haber tocado fondo y tener poquito, te parece que estás teniendo mucho o es efectivamente una recuperación? Yo no me atrevería a decir que estamos frente a una recuperación porque si vos cambiás el auto lo haces una vez al año con suerte o cada 2, cada 5, entonces, y no va a estar toda la gente permanentemente cambiando el vehículo o comprándose motos. Esto puede ser una recuperación parcial, pero hay que tener en cuenta que venimos de, como vos bien decís, ¿no? Estamos en el fondo, no sabemos si todavía estamos en el fondo o no, porque no sabemos hasta cuándo va a prolongarse la cuarentena. Todavía no sabemos, es muy incierto esto. Sí hay sectores que nunca dejaron de trabajar, la industria alimenticia, por ejemplo, nunca dejó de trabajar y fue la que ha seguido sosteniendo un poco la economía y el tema del empleo, porque si no las consecuencias hubieran sido peores. La gente se ha alargado a consumir bienes, bebidas, y esto ha hecho que este sector particularmente no haya caído tanto. Es más, hasta incluso ventas de supermercado en este sector aumentaron en los últimos 2 meses de manera interanual. Pero hay sectores que vienen muy golpeados, sobre todo las pymes. Bueno, aquí en Mendoza ya el gobierno salió a decir que va a pagar el aguinaldo en cuotas, que lo va a prorratear, que la recaudación ha caído estrepitosamente, la recaudación de los impuestos, y hasta incluso el propio ministro de Economía o de Hacienda, Lisandro Neri, dijo aquí en este espacio que Mendoza estaba al borde del default porque no puede pagar sus compromisos ya adquiridos e incluso ha contratado un bufete de abogados para salir a negociar la deuda que tiene. Si la cuarentena terminase antes de fin de año, ojalá así sea, ¿cuánto tiempo puede llegar a demandar una recuperación para llegar a niveles aceptables? No te podría decir a que tiremos manteca al techo, pero llegar a niveles aceptables de movimiento económico. Muchos meses porque vos, como bien decíamos hace un momento, ¿no? En abril la economía estuvo 100% paralizada, tanto a nivel provincial como nacional. La nacional en mayo y junio ha seguido paralizada, se ha abierto en algunas provincias, algunas actividades, y vos tenés ingresos brutos, por ejemplo, que es el impuesto principal, ¿no? La caja más fuerte que tiene la provincia. Si no hay actividad, el gobierno provincial no tiene recaudación, igual que el impuesto de sellos. Entre estos dos impuestos vos tenés el 85% aproximadamente de la recaudación. Si vos tenés actividad paralizada, no tenés cómo generar estos impuestos y estas cajas. Por eso la situación de la provincia también está complicada. La nación tiene otros recursos, puede emitir, puede pedirle al Banco Central, puede usar el tema de las LELIQs, tiene otras herramientas que las provincias no tienen y por eso es muy importante que el gobierno asista a las provincias. De hecho, la ayuda o las transferencias a provincias en el último mes aumentaron más de 900% de manera interanual, esto es decir, ayuda que la nación le hace llegar a las distintas provincias. Pablo, te agradecemos mucho este contacto, ha sido muy amable, como siempre. Ha sido un gusto, que tenga una buena jornada. Hasta Gracias, luego. igualmente. Bien.